noches, saludo con gran cariño a la victoria de Telefórmula. Hoy dimos un poquito más de música, porque es Santa Cecilia y bueno, pues la Madama Butterfly con Carlo Bergonzi, está, digamos, parte particularmente emocionante. Le comento que Israel invitó ya a la prensa internacional, hay unas imágenes de Reuters que en un momento más le voy a presentar, accede al túnel que supuestamente conduce hacia un túnel como los del Chapo Guzmán al refugio subterráneo que tenía Hamás. Ese es el argumento de Israel. Ciertamente, cuando uno ve entrar a los soldados israelíes, un túnel bien construido, se accede desde el propio hospital. Y bueno, pues si todo esto es concluyente, le daría un punto a Israel, diciendo, han estado utilizando el hospital, lo cual pues tampoco nos haría mejorar la condición de Hamás, un grupo que ha utilizado el terrorismo como parte de sus métodos, atacando a mujeres, niños y todo lo demás, pero bueno, en este caso es particularmente horrendo que usen como escudo un hospital. Israel también dice que el inicio de la tregua y el canje de presos se puede llevar hasta el viernes, ¿no? Se está retrasando el asunto que el día de ayer se anunció, ayer lo aprobó el gabinete. Le comento que aquí en México el presidente de la ABM, Julio Carranza, anunció que la reunión de los banqueros regresará a Acapulco, la del 24, tendrá lugar en abril allá en el puerto de Acapulco. Hoy se reunió el presidente con empresarios, ahí vemos las imágenes, están el presidente del CC, el propio presidente de la ABM, se reunió también con Carlos Slim para revisar el avance de la reapertura de hoteles. Mañana da su conferencia matutina en Acapulco. La Unión Europea donó 1.600.000 euros de ayuda humanitaria a México por el tema del Otis. El jefe de seguridad de los hijos del Chapo, o sea, el Chapito, ha sido trasladado ya el Nini a la capital de la República. Hace un ratito llegó ya en un avión de las fuerzas de seguridad a la capital de la República, trasladado por elementos del ejército. La UNAM ilumina en color naranja la Biblioteca Central, ahí la tienen, para recordar la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se rememora cada 25 de noviembre. Arturo Reyes Sandoval fue ratificado como titular del IPN, le deseamos mucho éxito. El embajador Ernesto Céspedes, ratificado como embajador de nuestro país en Australia, también a él le deseamos mucho éxito. Pausa, volvemos. Buenos días, conversábamos con Emilio Rabasa. Él, usted sabe, además de haber sido embajador de México, es en la OEA, fue cónsul en Boston también, es un académico muy distinguido y hace poco tiempo coordinó pues los esfuerzos de varios intelectuales, José Woldenberg, también Lorenzo Córdoba, María del Carmen Alanís, una serie de textos en defensa de la democracia. Y traigo esto a colación porque veo que la democracia en los tiempos que corren pues está cada vez más extraordinariamente devaluada, ¿no? Hace un ratito le decía, pues están con sus videos más o menos ocurrentes y sus musiquitas y que si el TikTok y que si el no sé cuánto, mientras el país tiene una sequía. Pero dejo México, digamos, aquí podríamos decir, bueno, pues es que son precampañas, tienen que llamar la atención. La sensación de inutilidad, la sensación de una anemia en el discurso público va llevando a que la democracia pues se convierta en un tema muy ineficiente, ¿no? El Latinobarómetro denota que la gente dice, pues muchas elecciones, mucho todo, pero los problemas centrales del país no se resuelven, de los países. El principal, la crisis de estatalidad, pues, tiene que ver con los niveles de impunidad, de violencia que se viven en toda América Latina. Y bueno, pues no me extiendo en hablar de eso porque le quería comentar, o sea, utilizaba esta reflexión como un elemento para enmarcar lo que está ocurriendo en Holanda. Veo que los primeros sondeos de las elecciones en aquel civilizadísimo país, el país ni más ni menos que de Erasmo, el país de Spinoza, pues votó por la extrema derecha. Así está ocurriendo, igual que Argentina. Pues la democracia te da pues para que los Trump lleguen al poder, para que los Bolsonaros, para que los Milei, que me parece
terrible, ¿no?, que se llegue a esos niveles. En este caso, la extrema derecha, liderada por Geert Wilders, ha ganado las elecciones en los Países Bajos. Esto es la nota que publica Isabel Ferrer hoy en El País. Según los sondeos anunciados esta noche por la televisión pública, el Partido por la Libertad ha obtenido efectivamente, bueno, pues toda una posición importante, lo cual le puede llevar a que gobierne ni más ni menos que Holanda. Y así vamos, así las democracias nos las vamos acabando. ¿Por qué? Pues porque la extrema derecha reacciona a los excesos del otro lado y la extrema izquierda reacciona a los excesos del otro lado. Y así vamos, en un péndulo absurdo, en donde este elemento fundamental de la democracia, que es la moderación, el centro político, la convergencia, la no exclusión. Por eso es tan peligrosa su política esta de polarización identitaria, que si los racistas y los clasistas y los otros responden que si la candidata es de origen no sé cuántos, dicen, oiga, no se meta usted con las identidades. Pues si van señalando identidades, les van a responder con identidades. Y recuerde usted que en la espiral de la barbaridad, de un lado se dicen barbaridades y los otros responden peor. O sea, la extrema derecha, como lo dijimos desde el inicio de este gobierno, está preparando y ya va. Uno se pregunta por qué ha tardado tanto en salir la extrema derecha en este país. Por suerte, digo yo. Pero en el momento que nos salgan estos bravos racistas abiertamente y que digan, bueno, pues ya me cansé de que me estén leyendo la moralina todos los días y esta supuesta superioridad moral de la izquierda, hasta que alguien se harte y diga, pues ¿sabe qué? Ahora yo hablo directamente desde posiciones extremas. Y ese es el riesgo de las democracias, cuando pierdes la moderación, el centro fundamental en el cual se debe dar el debate público, la corrección, el respeto a los otros, el no denigrar por sistema, el no sentirte superior. En una democracia, recuerdes, de Cicerón sabemos eso, todos somos iguales. O sea, el presidente, por brillante que sea, no tiene ningún atributo. Cicerón se lo dijo al César, puede ser el general más victorioso del mundo, es igual, no tienes superioridad moral sobre nadie más. Y cuidar la igualdad, que es el elemento fundamental en una república, el respeto a los otros, los que tienen otras ideas ni son enemigos ni son moralmente inferiores. Pero cuando vas llevando el fenómeno al extremo, piense usted el que más rabia le dé, la extrema derecha, los racistas estos que van avanzando en Estados Unidos, o el caso de Milei. ¿Qué vas a tener como resultado? Pues los sindicatos se van a montar y van a decir, radicalice el discurso, pues es la única manera de enfrentarlo. Y todos sabemos cómo empiezan las guerras políticas, no sabemos nunca cómo acaban, casi siempre acaban mal. Y eso pues no lo aprendimos del siglo XX. Hace unos meses que hablamos con Antonio Scurati, que hizo esa gran biografía de Mussolini. Él decía, Mussolini en un inicio y el partido fascista eran un grupúsculo. ¿Y qué es lo que los alimentó? Pues la forma en que el Partido Socialista y Comunista quisieron derribar buena parte, instigados por la Unión Soviética, de los fundamentos de una convivencia democrática, y entonces decían, estos quieren hacer la revolución, pues nosotros hacemos la contrarrevolución, y acabó en eso, igual que la República Española, igual que muchos, incluso el gobierno de Salvador Allende. La intransigencia y la radicalización te va alimentando el otro lado. ¿Y qué es lo que tienes? Pues un fenómeno de espiral, una espiral inflacionaria, espiral de la irracionalidad. Y ahí está la extrema derecha regresando por toda la vía. ¿Y qué van a hacer? Pues cepillarse la democracia, porque no creen en la democracia. O sea, el protofascismo va a decir, pues si los otros se quitan las máscaras, pues nosotros también nos las quitamos. Y ahí van los fachos creciendo en distintos países para, pues, tragedia de quienes creemos en una democracia que debe estar basada en la moderación, en el respeto, en la alternancia, en el respeto a las normas. El poder no se tiene para siempre, nadie es superior ni nadie es imprescindible. El principio republicano es ese, pero bueno, a menudo lo olvidamos y después cuando ganan los malos, en este caso la extrema derecha, decimos, ¡qué barbaridad! Pues es la democracia la que llevó a eso, y pensemos en todos los simientes y semillas que vamos en algún momento creando para alimentar la contraparte, ¿no? La parte terrible, la otra cara de la moneda que tanto nos asusta. Maru Rojas, te saludo.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Para informarte que hoy fue una sesión especial histórica por los 200 años del Ejército Mexicano, del heroico Colegio Militar. Esto es histórico porque con lo de hoy se cumplen los 34 congresos, 32 locales y 2 federales, en que se inscribe con letras de oro en los muros de honor de todos los congresos de este país. 2023, 200 años del heroico Colegio Militar. Fíjate que la jornada del general secretario en San Lázaro comenzó desde las 9 de la mañana presentando un libro por estos 200 años. El presentador de este libro fue el mismo anfitrión que le invitó a la Cámara de Diputados, el que fuera gobernador de Coahuila, hoy coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés. Le extendió esta invitación y después lo tuvo que hacer esperar, no solamente a él, a varios altos mandos del Ejército Mexicano que son al extremo puntuales, doctor. ¿Por qué? Hoy tuvieron que esperar 1 hora a que hubiera quórum. Anda. ¿Y sabes con cuánto quórum empezó la sesión solemne? 252. Apenas el límite para iniciar una sesión que verdaderamente era importante. Los discursos muy institucionales, pero de repente se perdió el orden y se empezaron a enfrentar. El motivo eran los 200 años del Colegio Militar. Guillermo Octavio Huerta Link, del Partido Acción Nacional, sacó lo político como se está sacando en todas las sesiones, que pronto vendrá un cambio en México, como los cambios que has estado comentando, y que el ejército seguirá siendo institucional, así lo dijo. Hoy hay indicios de la instalación de un nuevo gobierno hegemónico que divida y polarice entre dos visiones. Pero sin duda, con esos retos y todas esas amenazas por venir, nuestra institución académica, militar, estará ahí nuevamente, velando por la patria. Antonio Pérez Garibay, el diputado de Morena, papá de Checo Pérez, le molestó que hablara de la polarización en un evento tan importante, pero también perdió los estribos de esta manera. La sombra de la derecha conservadora vuelve a acechar, buscando la oportunidad para someter nuevamente al pueblo a la desigualdad, a la marginación y a la corrupción. Ya nos dieron, no se preocupe, y recuerda lo que dijiste. Sin diálogos, diputados, por favor. Recuerda lo que dijiste. Diputado Orador, un momento. Diputados, por favor. La cara de la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, era de verdadera pena, como diciendo, hijo, lástima, perdón por las visitas, están los niños jugando. Y el discurso institucional del general secretario es para equilibrar todo lo que sucedía, sin importar banderas, sin importar partidos y sin importar gobiernos. La lealtad del ejército mexicano será siempre, y también las formaciones de nuevas generaciones con estos valores en este heroico colegio militar donde se forman los aguiluchos. Ahorita, por ejemplo, el recorrido está siendo sencillo porque en los lugares en los que están cerca de su domicilio, que ustedes saben que es en Monterrey, se está yendo justamente por tierra, una de las razones por las que estamos eligiendo. Además le sale muy barato porque se va en el Tesla, no gasta ni en gasolina. Ese ya lo tenía. ¿Qué es eso? Ese fue Jorge Álvarez Maynés, que está hablando es coordinador y no va a dejar la coordinación del Movimiento Ciudadano. Sí, hablando de Samuel, que va a usar el Tesla que ya tenía, no nos dijo si antes de ser candidato o antes de instalar la planta de Tesla en Monterrey. El caso es que dijo que va a estar en la Feria del Libro, que va a estar todas las partes recorriendo por tierra con ese vehículo. Decirte también, doctor, que pues aquí, hablando de esta internacionalidad y de este equilibrio, estuvo en la Cámara de Diputados el embajador de Palestina en nuestro país, Mohamed Sadat. Pidió a la comunidad internacional solidarizarse, moverse, no solo en México. Le preguntamos, pide una postura del gobierno federal, y dijo: el gobierno de México ya lo ha manifestado, ya nos ha permitido que llegue la ayuda también a nuestro país. Y entonces, pues lo único que pido es que todos se muevan y no solo se cargue todo a una sola posición. No sé si tengamos el insert por ahí.
Esperamos que no solo en México, en todas partes del mundo, moverse para poner fin a este genocidio contra nuestro pueblo y poner fin al peligro que forma Israel no solo para nosotros, sino también para toda la comunidad internacional y para la estabilidad de nuestro mundo. Muy bien. Y pues así la visita va a ser dentro de 8 días también la visita de la embajadora de Israel en nuestro país, porque hoy estuvo en privado con la Junta de Coordinación Política, 2 rondas de cada uno de los 7 coordinadores. Sí. Hoy me correspondió, doctor, la cobertura no solo de la Cámara de Diputados, también de mi compañero Israel Aldave, que está cubriendo las actividades de Xóchitl Gálvez. En el Senado de la República, cuestiones importantes, recibe Movimiento Ciudadano a la suplente de Xóchitl Gálvez, a la senadora Bernal, va a ser de Movimiento Ciudadano, Ballesteros, la suplente Xóchitl ¿no? Gálvez, con lo que... Sí, y con esto, Laura Ballesteros, cierto, y con esto pierde un escaño los panistas, gana un escaño los de Movimiento Ciudadano, pero Dante Delgado se molestó muchísimo al ser cuestionado de si va a haber un lugar en estos escaños para el actor Palazuelos, que si esa pregunta la podía contestar una de las más feministas, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, que estaba en contra de que se aceptara en las filas del Movimiento Naranja, y Dante Delgado dijo que queríamos la prensa provocar e incendiar esa conferencia que estaba dando a los medios de comunicación, que hasta febrero se tomarán las decisiones en concreto. Y al final casi de la sesión en el Senado se aprobó la creación de una comisión para la reconstrucción de Acapulco. Es una comisión de vigilancia que tiene que precisamente checar con lupa la transparencia, y si te pregunto, doctor, ¿quién crees que sea el presidente de esta comisión? Salgado Pues te irías de Macedonio. espaldas, porque efectivamente, y una de las integrantes, Claudia Ruiz Massieu, cualquiera diría, pues qué bueno, porque es una guerrerense que ha estado luchando también por esta entidad, pero lo integra en esta comisión por las filas de Movimiento Ciudadano. Ya se pasó también. Optó Oye, por ya un tiene partido. 2 senadoras más el Movimiento Naranja, ¿no? ¿En un día? Laura Ballesteros y Claudia Ruiz Massieu. Vamos a escuchar cómo se dijo. Para dar cumplimiento a ello, la Comisión podrá llegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario, a las autoridades federales y locales competentes de conformidad con el marco normativo aplicable. Tercero, la Comisión Especial se integrará por las y los siguientes senadoras y senadores con base en los principios de idoneidad, pluralidad y las disposiciones que la ley señale, la cual adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes. Grupo Parlamentario de Morena, el titular es el senador Félix Salgado Macedonio y la... Pues ahí está. Pues así Oye, las poquito cosas, tarde, doctor. ¿no? Un mes se perfila que votarán en contra de la terna del presidente, ¿no? En la oposición. Sí, va a ser para el próximo lunes la comparecencia de las 3 integrantes de esta terna. Será en la Comisión de Gobernación que preside la exministra, que dijo que por qué nos espantamos si antes los ministros eran todos del PRI. Y bueno, pues si la oposición Ahora ha dicho todos son una y nuestros. otra vez, como Kenia López Rabadán, que lo van a impugnar, bueno, pues se tienen 30 días para dar una respuesta. Antes del 15 de diciembre tiene que estar esta respuesta, porque se recibió el 15 de noviembre, y pues si no hay una respuesta favorable, pues el presidente tendrá que decidir quién de las 3. Oye, y pues que le echen un vistazo, por si tienes oportunidad de hablar con alguno, al comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo, sean serios en los planteamientos de las ternas, ¿no? Hay que tomarse en serio la integración de los poderes del Estado. Lo digo por si quieren leer. Y también si encuentras a la diputada de Morena, estas de que no trajines en día de fiesta, que está planteando aplicar 4 años de prisión al que se equivoque en el himno, ¿eh? Si no dices correctamente el himno, te pueden caer 4 años. Ese es el planteamiento. Y tú dices, ¿en serio? No trajinen en día de fiesta, ya dejen las leyes en paz, la gente está orgullosa de su himno y lo cantamos como buenamente podemos. Si algo nos identifica a todos es el himno. Ya meter ahí la política y la corrección de 4 años porque dijo usted, ciño patria, tus sienes de oliva de manera inapropiada, te puede caer efectivamente la ley. Pero bueno, se ve que no tienen nada que hacer y se les ocurren esas piezas legislativas. Maru, adiós.
Adiós, doctor. Buenas noches. Y vamos a ver el video que hoy presentó la prensa internacional. Es un video de Reuters en el cual los soldados israelíes muestran el lugar donde supuestamente estaba el cuartel general de Hamas, en el hospital, utilizando esa es la parte, ahí está la entrada al video, la entrada al túnel, así un túnel al estilo Chapo Guzmán. Ese es el hospital, y el día de hoy pues dieron a conocer, para Israel es un elemento importante de legitimación de sus ataques al hospital. Ha generado indignación a nivel planetario que estén atacando un hospital. Vio usted las imágenes de cómo sacaban a los niños de las incubadoras, etcétera, pues estaban atacando. El argumento de Israel es que estas instalaciones son que están bajo el hospital, son las del cuartel general de Hamas. Esta pues es información que se ha dado a conocer, información gráfica, en este caso el video, que está efectivamente, bueno, pues circulando. Ahora yo le presento, permítame ahora saludar y dar la más cordial bienvenida, además de agradecer al embajador Álvarez Fuentes. Él es no solamente un embajador, un diplomático de este país, sino también miembro de Comexi. Embajador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Muy contento de estar con ustedes. Yo feliz de tenerlo con nosotros. Israel, Hamas mueven hasta el viernes el cumplimiento del acuerdo que el día de ayer se hizo público, liberación de algunos prisioneros palestinos a cambio de liberación de rehenes. ¿Cómo está viendo el entorno, embajador? El entorno sigue siendo muy complicado, Leonardo, porque aunque efectivamente ya se ha llegado a un acuerdo para la liberación de 50 de los rehenes que tiene Hamas, a cambio de la entrega de 150 mujeres y niños palestinos que están recluidos en prisiones israelíes, todavía hay algunos detalles que no están muy claros. Claro, este tipo de acuerdos que ha tomado un enorme esfuerzo de la diplomacia catarí, egipcia y estadounidense, muestran varias cosas. Por un lado, las presiones son máximas. El primer ministro Netanyahu necesita lograr efectivamente que este acuerdo sea un éxito, insistiendo que se trata solamente de una tregua, que después de 4 días de no haber otra liberación de rehenes, la operación militar sobre la Franja de Gaza continuará. Del otro lado hay, por supuesto, expectativas de que esta tregua que permitirá este arreglo con la entrega de rehenes a cambio de prisioneros pudiera eventualmente conducir a un cese al fuego. Aquí hay que tener muy claro los términos. Una cosa es una tregua, una pausa de las actividades militares, y otra cosa es una suspensión indefinida de hostilidades, un cese al fuego como tal. Hay muchas piezas que se están moviendo en estos momentos, muchas. Sí, sí. Oiga, y sobre las prioridades de México en la región, ayer platicaba con el embajador Beltrán, eminente, y le preguntaba, oiga, pues ¿hay algún precedente de haber tenido 4 mexicanos secuestrados por 2 grupos diferentes? Por un lado están estos 2 que sigue teniendo en su poder Hamas, y por el otro lado está todo este grupo chiita, los zaiditas o hutíes, que secuestraron el barco donde, bueno, pues la tripulación había 2 nacionales. ¿Usted recuerda, y me encantaría que nos ayudara a entender cómo se procede en estos casos en la pista diplomática, una situación así, 4 compatriotas secuestrados por 2 grupos diferentes, en los cuales pues México no es ni actor beligerante, ni tiene, déjeme decirlo coloquialmente, embajador, vela en el entierro? Así es. Sí, es una situación inédita, no habíamos tenido circunstancias como la que estamos viviendo. Ahí también no es del todo claro. Vi el comunicado de la Embajada de México en Arabia Saudita señalando que estaba en comunicación para poder confirmar si se trata efectivamente de 2 miembros de la tripulación de este barco carguero que ha sido detenido por los hutíes en el Mar Rojo. Este es un tema también importante tener en cuenta. Tanto el Mar Rojo, no se diga el Estrecho de Hormuz, son pasos muy importantes para el comercio, regiones altamente sensitivas. Y efectivamente en la pista diplomática en esto
lo que es fundamental son la comunicación inmediata, constante, directa, para poder esclarecer cuáles son los mejores conductos que permitan interponer buenos oficios. Si el país directamente no puede o no tiene, digamos, las condiciones para hacerlo, se encarga o se lleva a cabo con países amigos. Claro. Y entiendo que ese sería justamente el caso. Vuelvo al tema de los detalles de la entrega de rehenes a cambio de prisioneros. Debe haber muchísima presión sobre la lista de quiénes son esos 50, cuáles son los prisioneros, porque tomemos en cuenta que la presión también en Israel de las familias de los rehenes ha sido enorme, y la decisión en el gabinete de gobierno israelí fue sumamente difícil después de 9 horas. Entonces, que ahí la prioridad es o salvas vidas o no. Parece que en esta primera lista o entrega no vienen los dos compatriotas, entiendo que serán niños y madres. Pero bueno, en este caso con Hamás, pues México buscó la mediación venezolana, la canciller viajó a Caracas, no parece haber surtido demasiado efecto. Los actores eficientes siguen siendo Qatar y Egipto. En el caso de los hutíes, esta fuerza chiita que es cercana a Irán, que tiene a Yemen, entre otras cosas, partido, ¿quién puede ser el actor eficiente que ayude a liberar mexicanos? Entiendo que lo está llevando nuestra embajada en Arabia Saudita por la cercanía, pero no, supongo que desde Arabia no se mediará con Irán. ¿Qué actor eficiente se le ocurre a usted que podría ayudarnos? Yo creo que el actor frente? Eficiente ahí es sin duda Irán. O sea, la interlocución con Irán será fundamental para este caso. Sobre todo tenemos todavía información muy fragmentaria, en el sentido de que, bueno, tenemos algunos componentes, pero no tenemos, por así decirlo, la película completa. En el caso de este naviero, recordará el público, digamos que trascendió inicialmente quién es el propietario de este carguero y quiénes son la empresa que lo opera. Entonces, ahí yo creo que los conductos tienen que ser no únicos, pero sí privilegiados, y creo que en este caso tendrá que ser Irán. En el caso de los 2 rehenes mexicanos que están en poder de Hamás, además no sabemos si están en el caso de Hamás. Hay algunos rehenes que no están en manos de Hamás, sino de la yihad islámica. Hay que ver ahí, y yo creo que ahí nosotros estamos ciertamente dialogando, por lo menos teniendo canales de comunicación abierta con los americanos, con los egipcios y con los propios catarís, pero pues seremos otros en medio de la lista. Claro, y ahí la diplomacia así sigilosa es fundamental, ¿no? Entender que hay ciertas cosas que no nos pueden decir, ¿no? Exacto, tacto y discreción caracterízanos, tiene que ser un principio fundamental. Estas cosas no se pueden manejar, digamos, en la esfera pública, tienen que mantenerse con el sigilo y la reserva necesarias para que lleguen a buen puerto. Pendientes, y bueno, veremos qué ocurre mañana. Embajador, agradecido con usted. Encantado de estar siempre con ustedes. Gracias, el embajador Álvarez Fuentes, miembro de Comexi, en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Vamos a una breve pausa. Hace un ratito le informaba que este individuo, el Nini, lo apodan, ligado a los Chapitos, ya está a buen recaudo aquí en la capital de la República. Pausa, volvemos. Vamos ahora al análisis con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Te mando un saludo afectuoso desde aquí, desde el puerto de Acapulco, donde me vine justamente a tratar de ver yo de manera personal, de primera voz, y también escuchando a la gente sobre cómo está la situación en el puerto, y con el ánimo, Leonardo, de ver cómo podemos contribuir para una reconstrucción, para una reinvención, una recreación de Acapulco. ¿Y qué has visto? ¿Cómo sientes las cosas? Me preocupa que los chicos no pueden regresar a la escuela, es decir, sería como el elemento fundamental de la activación de la vida normal. Enrique, en fin, ¿qué has estado viendo? ¿Qué te ha dicho la gente? Cómo no, pues en una primera llegada, primero veo que a pesar de que ya pasó un mes, veo un montón de basura por todos lados, lo cual quiere decir que la basura es un problema, que no han tenido todavía la capacidad de disponer de ella. Es obviamente muchísima la que se generó. Entonces, basura, un primer problema.
La otra, en una conversación que tuve con un grupo de restauranteros, hoteleros, la sensación es que no hay ayuda, que no hay coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Hablan de que necesitarían ver un plan, un proyecto, un algo, y se sienten de alguna manera abandonados. Veo, por ejemplo, en la zona hotelera, estoy en la parte tradicional, pues los hoteles, muchos de ellos más bien están cerrados. O sea que esta idea de que pronto y ya vendrá la Navidad y vamos a poderlos abrir, no hay tal. Yo desconozco, porque no lo sé, Leonardo, todavía el nivel de daños de muchos de los hoteles. ¿Cuántos de esos hoteles tienen daño estructural? Lo que sí también he oído es que muy pocos de ellos tienen seguros, porque en el pasado no les fueron muy útiles los seguros para lo que aquí ha venido ocurriendo, que es el mar de fondo. Probablemente se hicieron caros los seguros o ni siquiera había seguros para huracanes. Ese es un problema y se requiere un diagnóstico muy serio sobre la situación de los hoteles en esta zona de Acapulco, sobre si tienen o no recursos para la reconstrucción, y veo eso. Y como bien señalas también, sin duda un problemón, pues no han reabierto las escuelas, porque seguramente no están en condiciones para hacerlo. Mañana voy a visitar algunas zonas populares, porque así como hoy vi la parte, digamos, hotelera, pues quiero ver justamente la parte de las viviendas, la parte más popular, y desde ahí también seguramente podré reflexionar y transmitir más lo que ocurre. Pero yo quería venirlo a ver para que no me cuenten esto de que la emergencia ya pasó, de que la cosa se está resolviendo, de que lo importante es que haya o no haya un tianguis turístico. Eso es irrelevante. Lo importante es qué vamos a hacer con la gente que hoy en Acapulco vive del turismo y simplemente no puede recibir turistas. Oye, y revisar las capacidades gubernativas, ya se discutió mucho el tema de protección civil, si se advirtió o no apropiadamente a la gente del riesgo en el que incurrir, pero ahora llevamos un mes, los senadores acaban de instituir una comisión para revisar el tema, y uno dice, bueno, menos mal, un mes después, pero que las capacidades gubernativas, entiendo que el asunto fue muy impactante, no se haya logrado retirar la basura o activar las escuelas, pues también nos habla de la forma en que estamos organizados, Enrique. Yo creo que aquí en Guerrero claramente hay un estado fallido y yo trato de ser una persona respetuosa, pero no me extraña. La que es hoy gobernadora pues no tiene ninguno de los atributos ni características para gobernar. Sabemos que está aquí de gobernadora porque simplemente no pudo el padre, que era el que iba a ser el candidato, por otras razones. La presidenta municipal también creo que brilla por su ausencia. Ninguna de las dos se apareció, no se aparecen. Y te digo, hay la sensación pues de un lugar abandonado y ya pasó un mes. Y aquí obviamente hay temas que pueden ser muy graves, como por ejemplo, ya había aquí crimen organizado, el riesgo de que sea el crimen organizado el que empiece a comprar las tierras, los condominios, los hoteles. Imagínate cómo podríamos recuperar una zona así. Entonces, creo que qué bueno que el Senado está iniciando esta comisión. Yo creo que somos muchos los mexicanos que le debemos mucho a Acapulco. ¿No? Claudia, creo, ¿verdad? No, Salgado Macedonio. Entonces va a decir que todo está fantástico. No, bueno, pues entonces, pues, lástima, mejor si seguimos trabajando en otras cosas. A ver, todos debemos de sumar y todos debemos de aportar, y creo que lo que necesitamos aquí hacer es todos aportar ideas de cómo reinventar, porque este ya era un destino, y hay que decirlo, este ya es un destino que en muchas cosas, pues ya no era lo que debiera de ser. Las tarifas que se cobran aquí no son las que son necesarias para cubrir al cerca de 1 millón de personas que viven en Acapulco. Yo creo que hay que escucharnos todos. Empecé un poco con la broma, pero yo creo que hay que escucharnos todos, porque también se necesita que la gente de Guerrero y la gente de Acapulco esté dispuesta también a organizarse y a poner esfuerzo, porque al final del día depende de ellos y no solamente del resto de los mexicanos, que estamos en la mejor disposición de colaborar. Muy bien. Pues mi querido Enrique, ¿algún apunte más? Pues que esta es una tragedia, este es un tema que finalmente es un fenómeno de la naturaleza, van a ser más frecuentes, pero lo que sí es una tristeza es que no tenemos una capacidad institucional para hacerle frente. Es verdad que fue un fenómeno que creció de manera muy acelerada, muy rápida, pero también la sensación de que a la población simplemente no se le avisó. Y hoy en día lo que sigues viendo es un gobierno desorganizado a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y a veces con la intención de minimizar el tema. Hay cifras, Leonardo, que hablan de más de 350 fallecidos y enterrados y manipulados por funerarias, mientras que el gobierno sigue diciendo que no son más de 49. ¿Por qué esa obsesión de tratar de ocultar la realidad?
¿Qué gana un gobierno ocultando la realidad? A mi juicio, perjudican las cosas porque entonces no nos generan la sensación de realismo y de urgencia que se tiene que atender aquí en Acapulco. Ya, oye, pues todo un tema, por supuesto, y yo he hecho en falta pues una cosa que le llaman contextos de exigencias. Cualquier otro gobierno en cualquier otro momento de la historia, después de un mes de no poder quitar la basura o no activar las escuelas, estarían diciendo, bueno, ¿y dónde está el gobierno? Pues haciendo grilla, que es parte de lo que en este país parece que sale mejor. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo. Abrazo afectuoso, Leonardo, que estés muy bien, saludos al auditorio. Gracias. Laura Cardoso, adelante. Grupo Fórmula y Oráculos, empresa de análisis de encuestas, firmaron un convenio para que la audiencia pueda tener en exclusiva, de primera mano y durante las primeras 24 horas, la encuesta de las encuestas. De frente a los televidentes y radioescuchas, Grupo Fórmula tendrá el mayor de los equilibrios al momento de hablar de preferencias electorales o de desempeño de gobierno. Mario Ávila Roque, director ejecutivo de operaciones de Grupo Fórmula, explica que una vez que se den a conocer las encuestas de diferentes empresas, Oráculos realiza un análisis y da a conocer la media de todas esas encuestadoras, lo que permite que la audiencia tenga un mejor ejemplo de la realidad. Oráculos, desde hace muchos años, la encuesta de encuestas, desarrolló un modelo que permite a la ciudadanía en su plataforma o a través de su plataforma, de manera abierta, conocer una media entre todas aquellas casas encuestadoras o empresas dedicadas a ello, y con esto poder tener un mejor reflejo de lo que ocurre en ese momento, porque al final las encuestas son eso, es una foto de ese momento, de la realidad en ese momento. Javier Márquez, director estadístico de Oráculos, dice que lo más importante es mantener al público informado de todo lo que se genere en los procesos electorales, y este convenio va encaminado al beneficio de la ciudadanía, que tendrá un panorama completo de la realidad en términos de encuestas. Lo que estamos haciendo en Oráculos es tratar de recopilar las encuestas en vivienda que tradicionalmente pareciera tener la mejor cobertura de las que existen. Entonces, estamos en Oráculos recopilándolas y lo que queremos dar es el panorama más completo. Siempre es mejor ver todas las encuestas en su conjunto en lugar de solamente ver algunas poquitas. Esta estrategia generará mayor credibilidad no solo entre la ciudadanía, sino con los líderes de opinión y quienes toman decisiones, comenta Juan Ricardo Pérez, cofundador de Oráculos. Lo que buscamos en Oráculos es consolidar todas las encuestas para darle certeza a este proceso y para darle certeza, para que la gente sepa exactamente qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces con la cantidad de encuestas que hay es muy fácil perderte con una u otra. Grupo Fórmula y Oráculos darán a la audiencia la visión más amplia de lo que todos los ejercicios estadísticos y de investigación estadística puedan arrojar, y el beneficio es tener la primicia. Jorge Buendía, fundador de Oráculos, dice que el acuerdo entre ambas empresas dará transparencia al mundo de las encuestas, además de ofrecer a la ciudadanía información confiable. Sabemos que hay guerra de encuestas, sabemos que hay encuestas inventadas, y el objetivo de Oráculos es ser una suerte de curaduría de a cuáles encuestas la gente le puede tener mayor confianza. Este especialista dice que ante la guerra de números y la desinformación, esta es una forma de combatirla y dar un panorama más objetivo. Las imágenes son de Uriel Rivas y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias. Bueno, pues ahí lo tiene. Andrea Domínguez, te saludo, doctora. Muy buenas noches, Leonardo. Yo también te saludo con muchísimo gusto en esta ocasión para hablarte de un tema muy interesante, muy preocupante para ya situaciones actuales y en los próximos años. ¿Has escuchado hablar de las superbacterias? Estas bacterias multiresistentes a varios antibióticos. Bueno, pues enfermedades que de origen bacteriano que antes eran mortales, salmonelosis, tuberculosis, sífilis, gonorrea, pues dejaron de serlo gracias a los antibióticos, pero en la actualidad esto está regresando. Parece que estamos volviendo a un problema de antaño y es debido prácticamente a estas bacterias multiresistentes a los antibióticos, que son las que son responsables. La resistencia a los antibióticos, Leonardo, se produce cuando estas bacterias mutan. La mutación es dada no solamente por culpa propiamente de las bacterias. Ahorita hablaré un poco de a qué se le puede
puede atribuir, pero en esta mutación dejan de tener una respuesta efectiva al uso de estos fármacos y pueden causar infecciones mortales, ¿no? Difíciles de tratar. Un paciente, independientemente de la edad, ingresa al hospital por, no sé, un traumatismo o una cirugía programada, y en el abordaje hospitalario pues se le tiene que dar ciertos antibióticos, ya sea profilácticos o justificados propiamente por el tratamiento, y simplemente puede fallecer por esto, a causa de estas bacterias. Es una de las 10 amenazas principales de salud pública a nivel mundial. También la Organización Mundial de la Salud nos hace mucho énfasis en este gran problema. En 2019, te doy un poco de datos, en el mundo hubo casi 5 millones de muertes asociadas a estas resistencias, de las cuales 1.27 millones están directamente relacionadas con ellas. Si no se revierte la tendencia, la Organización Mundial de la Salud nos dice que será la primer causa de muerte para 2050. Yo sé que a lo mejor estoy en un país, no lo digo por ti ni por tu muy respetuoso auditorio, pero en donde les queda muy lejos 2050, pero en algún momento les quedaba muy lejos también 2023, y aquí estamos. Y es que es innegable que el boom de los fármacos, que aquí hemos platicado, ¿no?, para tratar cáncer, para obesidad, para diabetes, pues en el mundo de la farmacología pues han tenido un puntapié y un destello, sobre todo en las últimas décadas. Para las infecciones, las farmacéuticas, pues estamos un poco huérfanos porque el desarrollo de estos fármacos no es tan rentable para ellas. Esto pues se suma también a que a los laboratorios les cuesta alrededor de 10 años o más en crear un nuevo antibiótico. Simplemente lo que estamos viendo que producen son versiones más nuevas de los antibióticos que se están utilizando. No quiere decir que no sean buenos, simplemente que también parte de la culpa es la práctica, y la práctica indiscriminada de antibióticos de amplio espectro cuando no se requiere un antibiótico tan especializado para una infección. Sobre todo también en el caso, también en nuestro país ocurre mucho el tema de la automedicación. Estornuda a la gente y ya le están dando antibiótico, y no solamente los pacientes, los médicos. Hay muchos médicos que no están entrenados, curiosamente, para indicar propiamente estos antibióticos. Entonces hay todo un... O están ligados a farmacias y lo que hacen es recetar, lo que quieren es vender, ¿no? Sí, pero el problema no es nada más el amplio espectro con el que receten, sino a veces recetan en una dosis que no es la indicada, y entonces estás propiciando un entorno favorable para que esa bacteria se... Oye, si te entiendo bien, entonces tendríamos antibióticos de otra generación, como si nos estuvieran aplicando la vacuna del COVID de la primera generación y no de las variantes. O sea, no se ha actualizado el conjunto de antibióticos para digamos, enfrentar estas superbacterias. No es tan rentable al ritmo al que va. Los antibióticos que tenemos muy buenos, por ejemplo, para enterococos, que un antibiótico buenísimo es la vancomicina, pero ya ni la vancomicina está resultando efectiva. Simplemente los laboratorios están produciendo nuevas vancomicinas, pero básicamente es la misma molécula. No estamos a este ritmo de celeridad como en otros fármacos, buscando nuevas moléculas. Ahora, el punto es la carrera, porque también si no resolvemos el tema de entrenar mejor a nuestros médicos, de tener políticas públicas y sobre todo reforzar esto en la prácca. No es nada más tener medicamentos controlados y ser efectivos en el control de medicamentos y en la automedicación, sino también educar a los pacientes y a los médicos de cuándo indicar un medicamento. Yo no sé tú, pero pacientes llegan a consulta y por una gripita te dicen denme un antibiótico. No, o sea, perdón, pero no está indicado, y muchas veces se enojan y se van de tu consulta porque no les estás dando el antibiótico, y en esto tenemos que ser muy, muy cautos, tanto del lado del paciente... O sea, ¿ellos saben más que la doctora? Muchas veces te diría que los buscadores de internet son nuestra principal competencia, Leonardo, a veces, y nos reímos porque tantos años nos quemamos tanto las pestañas. Muchos colegas, tu servidor no es la única, pero estamos preparados en muchos casos y desafían ese conocimiento. Ahora, no hay que caer en las polarizaciones, ¿no? Porque venimos, es justo abrir diciendo esto. Oiga, ya es suficiente con que opine de política para tener también que administrar los antibióticos. Denos usted una tregua, ¿no?
Pero te lo quería decir también en el marco de que, bueno, están creando una megafarmacia, ¿no? Que es totalmente, quisiera decir utopía, pero me parece más como una antiutopía, de acuerdo a mi querido Paul Auster, gran escritor. Pero el punto es, al momento en el que estás creando algo que se supone nos debe de ayudar, que nos sacó de tantas epidemias y tantos brotes, ¿cómo es posible que estemos regresando, parece, a la Edad Media en todos los sentidos, Leonardo? Entonces, simplemente con esto dejo aquí sobre todo en un espacio en donde hay tanta política, pero también hay tanta versatilidad de opiniones, para aquellas personas que tienen el peso en las autoridades, tengan esto muy en cuenta en el sector salud. No es nada más dar los medicamentos, es cómo los vamos a distribuir. No, claro, pero aquí pues la lógica de la política es así, funciona de la generación actual. Tú no vendes soluciones, simplemente le ofreces a la porra argumentos para que no, ya están en vías de solucionar el tema de las farmacias. ¿No vio usted? El presidente dijo que el 30 de diciembre vamos a tener la superfarmacia, y esa superfarmacia, igual que todos los plazos anteriores, no se cumplen, pero tú le ofreces a la porra un argumento para que salga y diga, ya está solucionándose, no se ponga usted nervioso y vamos a llegar. Hoy el presidente llegó a jugar con su narrativa diciendo, en marzo vamos a tener, aunque se burlen de mí, el mejor sistema de salud del mundo, Andrea. Algo que es bien importante y sí lo quiero destacar, sabes que no me gusta meterme en estos temas, pero inevitablemente creo que toda la sociedad civil, al final, si somos mexicanos, tenemos el derecho de opinar. El gobierno no tendría por qué meterse, o sea, yo he residido en el extranjero, he residido en estos países escandinavos, he vivido en carne propia lo que es. Te graduaste en una universidad sueca. Así es. Oye, tienes todo el derecho a opinar, pero te quedan 30 segundos, Andrea. No funciona así. El gobierno no tiene por qué tener la mano de la distribución del medicamento. Simplemente se le paga a la farmacia de acuerdo a lo que haya consumido el ciudadano. Así que mucho ojo con eso. Y en una semana veremos el resultado de la vacuna de COVID, a ver si ya la comercializa. Lo veremos. Gracias, Andrea. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo le agradezco mucho su compañía, su preferencia. Siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.